Dios te bendiga, mi querido hermano. Gracias por acompañarnos una vez más en uno de nuestros videos. Vamos a hablar ahora sobre lo que puede ser evidente para el ojo humano, pues puede estar incorrecto. Muchas veces lo que nosotros vemos puede estar equivocado. Así que vamos a orar por este culto. Cerramos los ojos. Padre Celestial, te pedimos que seas tú hablando en nuestra vida, en nuestras mentes, en nuestros corazones, Señor. Que seas tú llenando tu palabra en nuestra vida, Señor, dándonos a conocer cosas nuevas de tu palabra, Padre. Pedimos que seas tú dándonos el mensaje que tú deseas, Señor, y que nuestras vidas puedan ser transformadas. Ayúdanos a ver espiritualmente, ayúdanos a cambiar nuestra vida, Señor, y a poder ser mejores y entregados hacia ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Vamos a pasar con el grupo de alabanza. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Vamos a cantar esta linda alabanza que se titula Yo te busco. Yo te busco, yo te busco, con fuego en mi corazón. Ok, hermanos, entonces vamos a hablar ahora de la palabra de Dios. Vamos a buscar en el libro de Hechos, capítulo 10. Vamos a Hechos capítulo 10 y vamos a leer Hechos capítulo 9, vamos a leer del versículo 3 al versículo 12. Entonces lo pueden buscar, lo pueden tener a la mano. Hechos 9, 3, 12 y luego vamos a leer del 17 al 22 y dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de la luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá qué debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno de Saulo de Tarso, porque aquí él ora,
y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Vamos a orar en este momento. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra, Señor, gracias por darnos a conocer y revelar tus misterios a cada uno de nosotros, Señor. Que el Espíritu Santo nos abra el entendimiento para que podamos ver con nuestros ojos espirituales y no nuestros ojos físicos, Padre. Te pedimos así también que toda aquella persona que no tiene el Espíritu Santo, que le abras el entendimiento para que pueda comprender esto y que pueda así también llegar a tus pies, así como sucedió con Saulo acá en tu palabra de Dios, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Ok, aquí estamos hablando de Saulo. Ya muchas veces hemos hablado de Saulo. Hemos dicho quién es Saulo en otros videos. Hemos dicho que Saulo era una persona preparada, sabía varios idiomas, tenía ciudadanía en Roma, que Roma era la potencia mundial de aquel entonces. Es como que nosotros actualmente digamos que tenemos una ciudadanía o hayamos nacido en Estados Unidos. Saulo era un hombre preparado y era un hombre que buscaba las cosas de Dios, celoso en las cosas de Dios, por eso perseguía a todos aquellos que habían creído en nuestro Señor Jesucristo, porque era algo nuevo para ellos. Saulo era una persona estudiada, preparada y entrenada en aquel entonces por la iglesia que estaba predominando. Entonces, aquí estamos hablando de Saulo y todos conocemos esta historia, lo hemos leído más de alguna vez y lo hemos escuchado más de alguna vez. Entonces, ¿qué sucede acá con Saulo? Estamos leyendo que Saulo iba en camino, iba a aprender a buscar a una persona que estaba expandiendo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y en el camino pues llega nuestro Señor Jesucristo y se le presenta a Saulo. Saulo cae en tierra, Saulo pues queda ciego. ¿Y qué es lo que nosotros vemos acá? ¿Cuál es el propósito? El punto número 1 que nosotros vamos a ver acá es que Dios va a cegarte físicamente para que puedas ver de una manera espiritual. ¿Qué sucede? ¿Por qué cegar a Saulo, a Pablo? Por esa razón, porque Pablo había estudiado tanto, conocía tanto de letras, de leyes, conocía tanto de la historia que había sucedido con el pueblo de Israel, que si Jesús no lo deja ciego, seguramente él no hubiera creído. ¿Qué es lo que sucede? Que los seres humanos buscan respuestas visibles a los ojos. Los seres humanos buscan explicaciones que puedan satisfacer la mente humana y no ven de una manera espiritual, no buscan ver más allá a lo sobrenatural. Cuando nosotros crecemos, pues en la materia de ciencia, a nosotros se nos enseña sobre los tipos de creación de este mundo, la evolución, la panspermia, etcétera. Y se nos incluye pues la creación, que es una de las teorías, pero no se nos induce en el camino que debemos de seguir, a menos que sea un lugar religioso, por decirlo así. Pero a nosotros desde pequeños se nos ha incluido que el ser humano necesita ver para creer, y ese es un nicho del mundo. Entonces, esa era la situación de Pablo acá. ¿Qué necesidad había de cegar a Pablo para que él pudiera creer? Pero era esa razón. El ser humano anda buscando explicaciones de todo. El ser humano dice: Señor, si no me sanás, entonces esto es mentira. ¿Por qué? Porque necesita verlo con sus ojos. Señor, si esta prueba me sale mal, entonces yo me alejo de ti, porque necesita verlo con sus ojos. Señor, si no me das ese trabajo, entonces yo me retiro, porque necesita verlo con sus ojos. Las personas, los científicos están buscando siempre investigar qué hay allá después del cielo, qué hay en el centro de la tierra, porque necesitan ver con sus propios ojos. No ven espiritualmente, no esperan, no tienen una comunión con Dios para poder ver de una forma espiritual, sino que siempre están buscando los razonamientos humanos. Y vemos que las personas, entre tanta letra y letra, entre más leen, menos creen, porque consideran que ya nadie los va a engañar, porque han estudiado, porque creen en lo que han leído, porque dicen y piensan que son más inteligentes que las demás personas. Y eso era lo que pasaba con Saulo. Él decía: bueno, ¿y a mí cómo me van a engañar y me van a decir que crea en este Jesús que ha venido? Si yo he estudiado toda la palabra de Dios, yo he comprendido toda la palabra de Dios, y esto es imposible que pueda estar sucediendo. ¿Cómo un hombre puede resucitar? Entonces Pablo
en ese momento él estaba ciego espiritualmente, pero físicamente tuvo que ser cegado para que él pudiera ver de una manera espiritual. Entonces nosotros aquí podemos ver esta situación, podemos ver esta parte en la palabra de Dios, y es normal que suceda con cada uno de nosotros, incluso hasta con los cristianos. Los cristianos siempre quieren ver señales, y en los evangelios ahí le estaban pidiendo señales a nuestro Señor Jesucristo, porque la persona común y corriente siempre quiere una explicación para todo. Entonces, aquí Saulo sabía de la ley, era fariseo, todos lo sabemos, era una persona celosa de la palabra de Dios, pero en ese camino él estaba en lo equivocado. Nosotros a veces pensamos que estamos en el camino correcto, pero muchas veces estamos en el equivocado porque no estamos viendo espiritualmente. Nosotros estamos acostumbrados a creer lo que se nos dice. Estamos acostumbrados a ir a una iglesia y decir a todo amén, pero no lo corroboramos con la palabra de Dios. Estamos acostumbrados a que lo que nos habla un predicador solamente porque le decimos predicador, o solamente porque alguien ha estudiado teología, venimos nosotros y le creemos, le vamos a creer todo, porque estamos acostumbrados a tener una pereza de no investigar, de nosotros no tener una verdadera comunión con Dios, no orar, no ayunar, no leer, que a todos nosotros le vamos a decir que sí. Y eso es algo que está sucediendo en todo lugar actualmente. Las personas han descuidado su espiritualidad, las personas han descuidado esa parte del evangelio. Entonces era necesario que Pablo, para ser utilizado, pudiera suceder estas cosas. ¿Y qué es lo que sucede? Que acá Pablo no era el hombre más santo. Imagínense cuánta había sido la corrupción, que creyendo que estaba en lo correcto, incluso había participado en asesinatos. Y las personas pueden decir, bueno, pero Dios a mí no me va a perdonar, Dios a mí no me va, yo tengo miedo ante Dios, ¿por qué Dios me escogería a mí? ¿Por qué Él me elegiría a mí? Porque Dios tiene propósitos más grandes que los seres humanos no comprendemos, y el ser humano te va a juzgar, te va a criticar, pero Dios va a utilizar su propósito para expandir su reino, como sucedió con Pablo. Fue el que no vio, en teoría no vio, pero fue el que creyó. No lo vio físicamente, pero creyó espiritualmente, y fue uno de los más usados para escribir todas las cartas que están escritas en la palabra de Dios. Entonces, la espiritualidad consiste en que cerremos nuestros ojos físicamente y podamos confiar en Dios, que viene el pago el 25 del mes y nosotros podamos cerrar los ojos, no ver el calendario y decir, Señor, tú vas a proveer. Que nosotros podamos ver que no tenemos tal vez las cosas necesarias en nuestra mesa o en la cocina, poder cerrar los ojos y decir, Señor, tú me vas a bendecir, tú me vas a dar, me vas a alimentar, así como a las aves, así como a los lirios del campo me vas a vestir, así vas a proveer de mis necesidades. En eso consiste la fe, en eso consiste el hecho que nosotros podamos ver con los ojos espirituales. Entonces, la fe va a comenzar, el punto número 2 es que la fe va a comenzar cuando nosotros dejamos de confiar en lo que nosotros vemos. Ahora nosotros vamos a leer siempre acá del 17, en el versículo 17, dice, fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Aquí
Saulo ya había creído y las personas siempre lo iban a juzgar, siempre te van a juzgar, siempre te van a criticar por tu pasado. El detalle es nunca regresar al pasado, nunca volver atrás. Pero aquí Saulo ya estaba poniendo de su esfuerzo para poder predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, imagínense qué hermoso que las personas estaban confundidas. Ya Pablo estaba predicando y decía, bueno, este que no vino a traer presos y ahora está viniendo a apoyar a estos. Entonces, Saulo decidió creer porque se le cegaron los ojos. Decidió creer porque ¿qué persona no se va a asustar quedarse ciego? Y cuando te quedas ciego, ¿qué otra opción tenés más que tener fe y creer y tener esperanza en nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, que te sane? Entonces Saulo, imagínense aquí que dice, recobró fuerzas. Tomando alimento recobró fuerzas. Es decir, Saulo estaba asustado que ni siquiera había comido. Estaba tan impactado que no había comido y los demás no lo vieron, pero escucharon la voz de nuestro Señor Jesucristo. Fue algo tan impactante que nosotros, pues capaz nos da un paro si nos llega a suceder una cosa similar. Y eso fue lo que Saulo estaba viviendo. Entonces, como les comento, la fe comienza cuando dejas de confiar en lo que ves, cuando dejas de ver con tus ojos carnales y empiezas a ver con tus ojos espirituales. Y ahora nos vamos a mover para el libro de Hebreos y vamos a buscar en el capítulo 1, porque estamos hablando de la fe. Entonces, Hebreos 11. Y vamos a leer el mero centro de la fe que está escrito acá, que fue escrito también por la carta por Pablo. Entonces dice Hebreos 11, capítulo 11, versículo 1, dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera. Y aquí viene la convicción de lo que no se ve. Es decir, lo que le pasó a Pablo, la convicción, creyó en lo que no se veía. Es necesario que nosotros dejemos de ver para creer en lo que no se puede ver, lo que nuestros ojos simplemente miran las cuatro paredes de la casa, pero nuestra fe va a ver más allá de un muro, más allá de una puerta, más allá de una ventana, más allá del cielo, más allá de la tierra. Nuestra fe es lo que va a llegar más lejos. Y dice en el versículo 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Aquí está hablando del Antiguo Testamento. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Obviamente es cerrar los ojos carnales, es cerrar los ojos que nosotros tenemos en este cuerpo, Es cerrar los ojos y poder confiar y creer rotundamente en Dios sin dudar, sin titubear, sin desconfiar, sin tener duda. Y eso es lo que Dios busca de nosotros, que evitemos la duda, que evitemos desconfiar, que evitemos toda esa semilla en nuestro corazón que nos hace dudar de la fe, dudar de lo que creemos. Aquí está hablando que es más profundo de lo que nosotros podemos imaginar, llega más lejos de lo que nosotros podemos pensar. Una mente humana no lo va a comprender y es por eso que debemos dejar de pensar humanamente y dejarnos llevar por el Señor, dejarnos llevar por el Espíritu, dejarnos llevar por nuestro Señor Jesucristo. Y tal vez la persona que esté escuchando en este momento va a decir, eso es imposible. Pues a las personas que no tienen el Espíritu Santo les puede ser muy imposible, pero a las personas que tienen el Espíritu Santo, pues ese debe ser algo sencillo. Y muchas veces dentro de una iglesia, muchas veces aún los creyentes se les complica, porque simple y sencillamente no se están dejando llevar por el Espíritu Santo, no se están dejando llevar por nuestro Señor Jesucristo, no se están dejando llevar por los ojos espirituales, sino que se están dejando llevar simplemente por lo que los ojos alcanzan a ver, por el camino que nosotros alcanzamos a ver con nuestros ojos, por donde pueden andar nuestros pasos, y no vemos más allá de donde nuestros pasos pueden llegar. Entonces, acá Hebreos nos da una gran enseñanza, porque empieza hablando de la fe y luego menciona a estas personas en el Antiguo Testamento que nosotros vamos a leer ahorita en el capítulo 11, versículo 4. Dice,
Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Es decir, aquí está hablando que Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Este sacrificio no se basa en la ofrenda que ellos ofrecieron a nuestro Dios, la ofrenda física. A Dios no le sirve de nada una ofrenda física. Aquí está hablando la palabra de Dios de algo más profundo. Estamos viendo que no hay que ver con los ojos físicos, entonces veamos con los ojos espirituales. Cuando habla acá que ofreció excelente sacrificio, está hablando del corazón de Abel. No está hablando de la ofrenda, está hablando del corazón. Esa era la mayor ofrenda que Abel le ofrecía a nuestro Dios. El corazón de Abel estaba más agradecido que el de Caín. El corazón de Abel estaba más desnudo y más sincero que el corazón de Caín. Cualquier persona puede ir al Antiguo Testamento, leerlo y posiblemente no lo va a ver, pero aquí está hablando de, por eso empieza, Hebreos 11 empieza diciendo que la fe es lo que no se ve, es la certeza de lo que no se ve. Y aquí nosotros estamos hablando de un corazón agradecido para nuestro Dios. ¿Qué es lo que sucede o qué es lo que vale más para Dios? Un corazón que más le sirve por costumbre o un corazón que se desnuda delante de Dios y puede entrar en la comunión con Él, puede entrar en ese ambiente con nuestro Señor. ¿Qué es lo que vale más? Vale más un corazón que se entrega humildemente, que se humilla ante los ojos de Dios, que alguien que pueda tener incluso muchas veces talento. Vale más un predicador que a veces está en una iglesia pequeña que un predicador que está en una iglesia grande, porque el ego se exalta, el ego se eleva. Y vale más aquella persona que se humilla ante los ojos de Dios y que le sirve más de corazón. Y aquí nosotros lo podemos ver reflejado. Luego en el versículo 5 vamos a leer y dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Aquí dice testimonio de haber agradado a Dios, que eso fue la fe, que es lo primero que menciona el versículo. Entonces, Enoc aquí fue un ejemplo. Aquí no está Hebreos destacando el ministerio de Enoc. Acá Dios está destacando el agrado que él tuvo con Dios. Él está destacando ese recibimiento que Dios le dio porque agradó el corazón de Dios. No está destacando todas sus grandes obras, no está destacando todas sus grandes labores, no está destacando todos sus valores, está destacando de que agradó a Dios, y por la fe Enoc fue traspuesto, dice acá. Luego en el versículo 7 dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, nuevamente estamos hablando de cosas que no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Aquí dice con temor, eso es bien importante. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces aquí dice que está hablando con temor. ¿Temor a qué? ¿Falta de fe tal vez? Temor de las personas que se burlaban de él, que decía que estaba loco, que cómo iba a llover, que eso nunca había sucedido. Estaba nadando en contra de la corriente, como dicen. Estaba yendo por el camino correcto que para la mente humana no valía. La mente humana nunca había visto llover, pero Noé decidió confiar de Dios. Entonces, esto nos enseña que nosotros es importante que obedezcamos antes que veamos. Eso es importante para nuestro Dios. El hecho que Dios te diga, haz esto, haz lo otro, y nosotros obedezcamos, y esa es fe, eso es confiar en nuestro Dios, obedecer antes de ver. Nunca habían visto la lluvia, pero Noé obedeció. Lo juzgaron, pero Noé obedeció.
Entonces, esta es otra enseñanza de la fe. Y aquí van listándolos uno por uno. Luego llegamos al versículo 8. El más famoso. Le dicen el padre de la fe. El gigante del Antiguo Testamento. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció nuevamente para salir al lugar que había de recibir como herencia. ¿Ya conocía el lugar Abraham? No lo conocía. Obediencia nuevamente, igual que Noé. Y salió sin saber a dónde iba. ¿Quiénes de nosotros podríamos obedecer una voz de Dios que nos diga andar a tal lugar y nosotros poderle hacer caso? Muchas veces no lo hacemos, esperamos que nos digan 1, 2, 3 veces, 4, 5 escuchar esa voz para que nosotros podamos obedecer, porque dudamos. Pero Abraham no sabía ni siquiera para dónde iba. Es más, ni siquiera tenía el sacrificio a nuestro Dios, el cordero, cuando intentó sacrificar a su único hijo. Y dijo, Dios va a proveer. Nuevamente había obedecido, nuevamente estaba poniendo su fe. Por eso Dios lo constituyó amigo. Entonces, ¿qué pasa con esto? La fe no significa que nosotros tengamos que saber todos los detalles. ¿Por qué? Porque Abraham dice aquí sin saber a dónde iba. Es decir, que tampoco sabía cómo llegar. Entonces, no es necesario que sepamos los detalles. Es necesario que nosotros sepamos y conozcamos a aquel que nos dirige, que es nuestro Dios. Es necesario que nosotros simplemente conozcamos a Dios para confiar rotundamente. No es necesario que a nosotros se nos den explicaciones al pie de la letra, sino que Dios nos vaya dando paso a paso lo que nosotros tengamos que hacer. Por eso a Abraham se le constituyó el mayor en la fe, porque no fue una ni dos veces, fueron varias veces las que creyó en Dios. Aquí dijo el lugar que se le da por herencia, pero también está escrito que Dios le iba a dar un hijo a pesar que su mujer era estéril. Aquí también en el Antiguo Testamento nosotros también podemos ver que iba a sacrificar a su hijo confiando en Dios, el único que había tenido. Entonces, por eso se le constituye a Abraham el mayor de la fe o la representación de la fe. Porque obedeció a pesar de, obedeció todo a pesar de. Luego en el versículo 11 leemos también de Sara, dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió la fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Y aquí suele suceder, imagínense, las mujeres dicen, no, es que yo me tengo que casar a los 35, a los 30, a los 25, a los 20, porque yo a los 40 ya no puedo tener hijos. Claro, para la mente humana eso es normal, pero para Dios no. Para Dios es Sara, ¿cuántos años tenía? Lo dice la palabra de Dios, creo yo. No lo recuerdo en este momento, pero ¿qué? 60, 70, 80. Para Dios no hay nada imposible. Pero simplemente tenemos que confiar y creer en fe. Entonces, aunque todo parezca imposible, Dios siempre va a cumplir sus promesas. Dios ya le había prometido a Abraham y a Sara que les iba a dar un hijo. Obviamente ellos pecaron, dudaron, y por eso nace Ismael. Pero Dios siempre cumplió esa promesa. Entonces, el detalle es que no sabemos esperar también. Nosotros también tenemos que ser inteligentes para saber esperar que Dios va a cumplir sus promesas, porque la fe y la confianza en nuestro Dios va más allá del presente que nosotros tenemos. A veces nosotros queremos tener todo controlado y ahí nace la ansiedad, porque no tenemos las cosas controladas. Y pensamos en la noche, ¿cómo voy a hacer con esto? ¿Cómo voy a hacer con lo otro? Y aquí que allá. Porque queremos ver todo el panorama y dejamos de confiar en Dios. Porque queremos ver simplemente saber que todo va a estar bien. Y eso lo podemos hacer si confiamos en Dios, si creemos por fe. Entonces aparecen más personajes acá en todo este capítulo, se basa en la fe, aparece Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel. Y hay algo bien importante en todo esto. Todos los que nosotros podamos leer acá en este capítulo, todos tuvieron errores.
todos pecaron, todos fallaron, todos tenían su historial. ¿Cuál es el detalle acá? La palabra de Dios no está celebrando ni está resaltando la perfección de los seres humanos, porque fallamos. No está resaltando la rectitud tampoco, porque a veces caminamos mal. Acá Hebreos no está resaltando todas las acciones y las obras que ellos hicieron. No lo está resaltando. No está diciendo, mira, el arca de Noé estaba bonita, tenía 1000 cuartos, tenía un sistema mejor que el Titanic para no hundirse. No está resaltando eso. Acá Hebreos no está resaltando todo obra de un ser humano. ¿Qué es lo que está resaltando acá Hebreos? Hebreos está resaltando la fe. No está hablando de hombres perfectos, no está hablando de hombres con dones ni ministerio, está hablando de fe. Lo que nosotros ahora no hacemos, porque nosotros ahora estamos en una iglesia y nosotros queremos resaltar nuestro don. Que yo puedo hablar en lenguas y por eso yo soy superior a todos los demás. Dios no resalta eso. Dios resalta la fe. Que porque yo puedo predicar y los demás no. Dios no resalta eso. Dios resalta la fe. Que porque yo vengo temprano y yo me mato aquí construyendo y haciendo limpieza. Dios no resalta eso. Dios resalta la fe. ¿Qué vale más entonces? Vale más la fe, la confianza en nuestro Dios. Eso vale más. Leemos ahora en el libro, siempre en Hebreos 11, vamos a leer el libro del 39, el versículo 39 y el versículo 40 dice: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Imagínense, lo prometido. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Qué significa esto? Moisés incluso no pudo entrar a la tierra prometida. Abraham pues tuvo su hijo, pero la promesa mayor de Dios no era en esta tierra. Enoc fue traspuesto, pero al final fue llevado con Dios en esta tierra. Sara pues dice acá que no alcanzaron todo no recibieron lo prometido. ¿Y de qué está hablando acá? Si al final Abraham tuvo un hijo, al final Sara tuvo un hijo, al final Noé se pudo ser salvo de la lluvia. ¿De qué está hablando acá? Aquí ya está hablando de nuestro Señor Jesucristo. La promesa más grande es nuestro Señor Jesucristo. Ellos no alcanzaron lo prometido era que nuestro Señor Jesucristo iba a venir a esta tierra. Aún así, ellos lograron ser salvos, pero Dios ya tenía un plan más grande para este mundo, que era enviar a nuestro Señor Jesucristo, y eso fue hecho desde antes de la fundación de este mundo, donde nuestro Señor Jesucristo ya estaba hablando con nuestro Dios, ya estaba hablando incluso en el Antiguo Testamento, ya estaba hablando por los proverbios, por los profetas, ya estaba hablando por ellos. Y aquí tenemos un video de Proverbios 8, donde Jesús habla desde el anterior por medio de la sabiduría del rey Salomón. Entonces, ellos no fueron perfeccionados, dice en el capítulo 40, aparte de nosotros. Al final todos vamos a ser perfeccionados por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque vamos a ser transformados. Y esa es la promesa verdadera que nuestros ojos no alcanzan a ver, pero que nuestro espíritu sí alcanza a comprender cuando tenemos el Espíritu Santo y cuando decidimos confiar y creer en fe a nuestro Dios, a sus promesas y a su palabra. Entonces, todos recibieron un buen testimonio. Nadie recibió la plenitud total o la plenitud final que es nuestro Señor Jesucristo. Dios estaba preparando algo más grande para cada uno de nosotros. ¿Y con qué es lo que pasa en el próximo capítulo? Lo que nosotros vamos a leer un versículo acá, y es el punto número 3, que si nosotros no vamos a ver con nuestros ojos carnales, nosotros vamos a ver con nuestros ojos espirituales. ¿Y qué es lo que vamos a ver con nuestros ojos espirituales? ¿A dónde hay que poner la mirada? El punto número 3 es poner los ojos en nuestro Señor
Jesucristo. Así de sencillo, así de fácil. Hebreos 12:2. Entonces el próximo capítulo es esto. Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Vemos en el capítulo 11, todos fueron por la fe, todos tuvieron por la fe. Y viene Jesús, el autor y consumador de la fe. Por eso en el capítulo anterior, en el versículo 40 que leímos, dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Es decir, nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esa fue la promesa más grande que se ha cumplido en la palabra de Dios y que nos alcanza incluso a todos nosotros acá. Esa es la promesa más grande que cualquier ser humano puede tener en esta tierra, y por eso viene Pablo y le dice, Señor, ¿y por qué no me quitas este aguijón? Y le dice, bástate mi gracia, que era nuestro Señor Jesucristo, que te baste nuestro Señor Jesucristo, porque esa es la promesa más grande y esa es la promesa final, poner los ojos en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, todos los que caminaron, todos los grandes que vemos acá en Hebreos 11, todos tenían los ojos o la fe puesta, los ojos espirituales, habló, la fe puesta en las promesas de Dios. Ahora la promesa de Dios está clara en nuestra vida y es nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué debemos hacer? Puesto los ojos en Jesús, en nuestro Dios. Entonces, aquí Saulo nosotros vimos que estaba nadando contracorriente, porque le dice nuestro Señor Jesucristo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y esto tal vez no se puede entender, y es que antes a los animales pues el aguijón se le llama como algo con lo que los pullaban para que pudieran caminar, y si los animales pues se resistían, entonces los que iban a salir lastimados eran los animales. Entonces Jesús le pone ese ejemplo a Pablo y le dice, bueno, si vas a luchar contra el aguijón, Jesús te está empujando, pues el que va a sufrir eres tú, le dice a Pablo. Y lo mismo pasa con los hijos de Dios. Si estamos tratando de ir en contra y no poner los ojos en nuestro Jesús, los que vamos a sufrir somos nosotros. Vamos a sufrir de ansiedad, de depresión, porque las enfermedades ahora, más que las físicas, las más difíciles de tratar, son las enfermedades emocionales, las que nosotros tenemos a veces en la cama, en las noches, las que a veces tenemos cuando nos estamos bañando, las que nosotros tenemos a solas. Son esas enfermedades emocionales que no podemos controlar ni podemos dominar, y el mundo vive en una depresión continua, y el mundo vive bajo de ánimo, porque no tenemos los ojos espirituales puestos en nuestro Señor Jesucristo. Entonces quien sufre es el mundo. Ahora nosotros procuremos ser cristianos diferentes, cristianos derechos, cristianos 100% hijos de Dios, 100% puestos la fe en nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros nos evitemos este sufrimiento, y que esta salvación de nuestro Señor Jesucristo, esta promesa de nuestro Señor Jesucristo, pueda tener un mayor efecto en nuestra vida, pueda tener el verdadero propósito en nuestra vida, que es creer sin necesidad de ver. Entonces, te dejo la invitación. A veces estamos ciegos y no lo sabemos. A veces estamos enfermos espiritualmente y no lo sabemos. A veces estamos muertos espiritualmente y no lo sabemos. Y eso lo habla Juan en Apocalipsis, que ya vamos a hacer un estudio de Apocalipsis que está bien interesante, de las iglesias a las que le escribe Juan. Y el capítulo 1, como Jesús glorificado se muestra ante el mundo, ante Juan y ante sus hijos. Y es lo que pasa, había una de las iglesias que estaba muerta. Y así muchos cristianos vamos a la iglesia,
pero muchas veces estamos muertos espiritualmente y no hemos puesto esa mirada en nuestro Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Ahora te lo dejo a ti. Piénsalo un poco. ¿Estás preocupado? ¿Estás viendo con tus ojos carnales? ¿Estás afligido? ¿Estás viendo con tus ojos carnales? Pablo, en medio de la tribulación, tenía gozo y nos invita a tener gozo. Porque así es como se ve con los ojos espirituales. Así es como se ve confiando y creyendo en nuestro Señor Jesucristo. Pablo dejó todo lo que tenía, todo lo que para él valía, lo tomó por basura por amor a nuestro Señor Jesucristo, por la fe. Y aquí la palabra de Dios nos ha mostrado lo grande de la fe. ¿Nos gustaría ser un grande de la fe? Eso sería perfecto y sería bueno y sería excelente. Así que te invito ahora a que tengas fe. Si tú tienes fe en nuestro Señor Jesucristo, que entregó su vida para volverla a tomar, para resucitar y para darnos esa salvación, entonces haz esta confesión de fe con tus palabras para que puedas obtener la salvación eterna, y no la salvación de este mundo, salvación eterna de tu alma y tu espíritu. Cierra ahí los ojos donde estás y repite después de mí: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Señor, por salvar mi alma hoy en Cristo Jesús. Amén y amén. Una oración que no necesita ser vista por los ojos humanos, sino ser creída con tu espíritu, sin dudar. Ahora puedes obtener esa salvación. Gracias por acompañarnos y sigue viendo nuestros videos. Vamos a seguir hablando de detalles y misterios de la palabra de Dios. Que el amor de nuestro Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión con el Espíritu Santo pueda morar en cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga.